Entonces, con esto nosotros cerramos esta segunda parte y vamos a dar paso a la tercera parte, que es un poquito más breve, para hablar de los desórdenes potencialmente malignos. Entonces, hablamos de aspectos histopatológicos muy generales, y nos centramos principalmente en aspectos clínicos y semiológicos, tratando de hacer un repaso también en los otros temas eh, que son también atingentes al problema del carcinoma espinocelular. Entonces, las lesiones potencialmente malignas corresponde a un grupo de trastornos que eventualmente se describe que pueden evolucionar a cáncer. Vamos a entregar la definición un ratito más. Pero lo relevante de esto es que acá la clínica que nosotros vemos es muy distinta a lo que hemos visto con el cáncer, porque no tiene la clínica del cáncer, porque no es cáncer, pero sí eventualmente puede tener o tomar un curso a que las lesiones evolucionen hacia un carcinoma espinocelular. Y nuevamente destaco esta fotografía. Aquí hay cero desafío diagnóstico. Cero. Hasta el nieto de esta persona puede decir, algo malo tienes ahí. No es necesario ser profesional, ni menos oncólogo, ni menos patólogo, para decir que eso no está bien. Pero, ¿qué desafío diagnóstico tenemos acá? Ninguno. ¿Qué desafío diagnóstico tenemos acá? Muy poco. ¿Qué desafío diagnóstico tenemos acá? Muy poco. El desafío está acá, cuando la lesión es pequeña, cuando no tiene toda la clínica sugerente. Hay elementos que sí nos pueden hacer sospechar. Esto es irregular, heterogéneo en cuanto al color, pero lo cierto es que la lengua lo mueve bien, no hay mal olor, no está ulcerado, no ha perdido peso, no hay nada que nos haga pensar que es cáncer. Pero esta lesión eh, posiblemente puede ser sospechosa de cáncer. Y estas lesiones también, o sea, por mucho que estamos hablando ahora de cáncer espinocelular y esto no era cáncer espinocelular, igual habían elementos clínicos que nos hacían sospechar de ello. Entonces aquí es donde se encuentra el verdadero mérito del diagnóstico oportuno. Si nosotros queremos hablar del manejo oportuno del cáncer, en realidad la única forma de manejarlo oportuna, de manejarlo óptimamente, es a través del diagnóstico oportuno. Entonces, esto es lo que nosotros debemos tener presente y reconocer cuál es el espectro de trastornos en los cuales nosotros podríamos reconocer como eh, lesiones que eventualmente pueden evolucionar a carcinoma espinocelular. Entonces, la OMS, en su último texto de edición del año 2017, hace un par de años atrás, eh, habla de desórdenes orales potencialmente malignos. Y si bien acuña un nuevo término, eh, que el de desórdenes potencialmente malignos, eh, a diferencia de antes que ocupaba otros términos para tratar de decir lo mismo, son todo este tipo de lesiones que tienen un riesgo aumentado de desarrollar cáncer en la cavidad bucal. Básicamente eso. Por el solo de tener esta lesión, tú tienes un riesgo mayor de que desarrolle cáncer o que esta lesión evolucione a cáncer. Y el mismo texto de la OMS nos entrega un listado de todas estas lesiones. Aparece la eritroplaquia, eritroleucoplaquia, voy a leerlos todas: leucoplaquia, fibrosis submucosa, disqueratosis congénita, queratosis por humo de tabaco, lesiones palatinas asociadas al fumador inverso, candidiasis crónica, líquen plano, lúpus eritematoso discoide, glositis sifilítica, queratosis actínica. Y este tremendo listado podría ponernos en la tarea de tener que aprender y reconocer cada una de ellas. Pero se la voy a hacer más simple. Básicamente tenemos que preocuparnos en las lesiones rojas, lesiones blancas y lesiones que presenten estas combinaciones de lesiones de zonas rojas y blancas simultáneamente. Entonces, ¿qué tienen en común todo este listado? Es que todas generan lesiones rojas, blancas y rojo-blanca. Entonces con ello nos liberamos de tener que aprendernos todo este listado. Quedan por sobre todo incluidas eventualmente otras más. Y obviamente hay situaciones en las cuales, como condiciones sistémicas, en las cuales puede ser relevante tenerlo presente como condiciones favorecedoras del desarrollo de cáncer espinocelular. Entonces, pero básicamente el concepto de lesiones rojas, blancas y aquellas que pueden ser combinadas. Un segundo aspecto también que conviene tener presente es que, independiente del color, también podemos reconocerlo que pueden tener diferentes expresiones en su clínica. Podemos ver placas, podemos ver lesiones nodulares, podemos ver superficies verrucosas
o áreas rojas. Y eso es básicamente lo que nosotros vamos a estar viendo al momento de reconocer lesiones potencialmente malignas. Recordemos que no estamos hablando de cáncer, sino que estamos hablando de lesiones que eventualmente pueden tener una transformación hacia un cáncer espinocelular. ¿Cómo se ven estas lesiones? Rojas, blancas y lesiones rojo-blancas. Ahora bien, es importante considerar que cuando se ven rojas se ven intensamente rojas y cuando son blancas sospechosas se suelen verse intensamente blancas. Obviamente también hay que considerar que estamos hablando de tejidos biológicos, estamos hablando de estructuras orgánicas y que va a haber matices. Pero de algún modo con estos ejemplos, estas lesiones así con este nivel de blanco, puede a nosotros hacernos sospechar, más aún que es una lesión heterogénea en cuanto a color. Y acá vemos una lesión roja que también tiene una zona ulcerada y es muy probable que esto ya sea cáncer espinocelular. Pero se pueden tomar como referencia dentro de los ejemplos. Lejos, lo más frecuente de observar son las lesiones blancas, lejos, y blancas combinadas. Pero nuevamente podemos considerar esto como dos signos, más allá si es un lupus, más allá si es un líquen plano, más allá si es una eritroplaquia, lesiones blancas y lesiones rojas sería como el concepto clave a incorporar. Ahora bien, si nosotros tenemos esta presunción diagnóstica de cómo podríamos llegar a verlo, obviamente tenemos que completar la evaluación, completar los antecedentes, ver si hay algún hábito tabáquico presente, si está presente hay que eliminar los irritantes, plantear la hipótesis diagnóstica y controlar en un marco de 10 a 14 días. Este marco de control lo que busca principalmente es ver si estas lesiones son reaccionales o no. Entonces, ante este tipo de situación, y transcurridos los 14 días, tenemos que ver si persiste o no la lesión. En caso de no persistir, entonces la lesión era reaccional y por ende estamos claros. Es decir, si al cabo de los 14 días la lesión desapareció, entonces significó que había un irritante explicando la lesión, o había una condición local que justificaba la aparición de ella. Si vemos que al cabo de esos 14 días la lesión desapareció, entonces la lesión es reaccional. Ahora bien, si vemos que persiste la lesión, nosotros tenemos que validar ese diagnóstico clínico. ¿Con qué? Con una toma de biopsia. Entonces, al darnos cuenta que está una lesión sospechosa de cáncer y que cuando tomamos las indicaciones de suspender lo irritante, la lesión siguió persistiendo, entonces tenemos que planificar la toma de biopsia. Y con ello entonces nos va a llegar el informe histopatológico y vamos a ver si es cáncer o no. Si no es cáncer, entonces ahí tomamos la decisión de controlar o extirpar. Y si es cáncer, obviamente derivar al oncólogo. Y aquí esta derivación de oncólogo, que sería el punto verde de salida, también comprometernos con lo que es la mantención y recuperación de la salud bucal. Preparar al paciente, desfocar si es necesario, sacar los dientes sospechosos, sacar los dientes tratados odontológicamente, dejar los dientes muy bien preparados, la encía muy bien preparada, con alta exposición a flúor, ¿cierto? Para que pueda fortalecer los dientes y soportar de mejor modo, y también dar las orientaciones para esa condición debilitada a la cual va a llegar a exponerse. La sequedad bucal, la candidiasis, las úlceras que van a estar ahí presentes y que por sobre todo tenemos que evitar que se siga deteriorando, aguantarlo, acompañarlo en ese proceso. Entonces, ese es lo que significa este puntito amarillo que es de trabajo para nosotros. Pero derivarlo al oncólogo o cirujano de cabeza y cuello por lo regular. Entonces, ante este tipo de lesión, deberíamos considerar la toma de biopsia y someterlo a este algoritmo. Lesiones blancas que pueden darse en este caso en la enciadería y que conviene evaluar y ver qué es lo que está pasando ahí. O estas lesiones blancas, irregular, color heterogéneo, ulcerado, que nos permita a nosotros tener claridad de lo que estamos viendo. Solamente para contar qué pasó con estos pacientes. Esta lesión blanca, que se la detectó pronto a terminar un tratamiento de ortodoncia, el diagnóstico final terminó siendo un carcinoma espinocelular, así de chiquitito, así de temprano, pero fue un diagnóstico súper oportuno. En el caso de él, al final lo diagnosticamos como una placa sifilítica, y en el caso de este muchacho es un cáncer espinocelular también.
Entonces, aquí también empezamos a cuestionar o a discutir. Si bien la OMS en el último libro habla de desórdenes potencialmente malignos, creo que ante las lesiones que nosotros acabamos de escribir, no eran desórdenes potencialmente malignos, eran cáncer ya. Entonces, por lo mismo, quizás corregir, a decir desórdenes sospechosos de carcinoma espinocelular, sería mucho más preciso, sería mucho más correcto, eh, y, y, porque el otro parece casi un eufemismo. En realidad, porque mucho del listado de lesiones que podemos estar ahí observando, eventualmente pueden estar desarrollando cáncer espinocelular. Entonces, decirle desorden sospechoso de carcinoma espinocelular creo que sería más acertado, más prudente, nos indicaría, hasta podría orientarnos con un mayor compromiso de lo que estamos viendo en torno a este tipo de lesiones. Ya para ir terminando, dentro del espectro de trastornos malignos o sospechosos de malignidad está la quelitis actínica, ¿cierto? Esto es una lesión que puede evolucionar a cáncer espinocelular. Entonces, en las zonas donde hay alta exposición al sol, vamos a encontrar personas que desarrollan esto. La quelitis actínica implica un cambio volumétrico en el espesor del labio, se pierde el límite mucocutáneo, aparecen grietas y fisuras que parecen atravesar ese límite mucocutáneo, pierde el rosado homogéneo y aparecen zonas blanquecinas a lo largo de toda la superficie del espesor labial y con un cambio de consistencia importante. Hay cambios epiteliales acá y hay cambios en el tejido conectivo por causa de la radiación solar. Y este tipo de condición puede hacer que aparezcan cáncer espinocelular. A lo mejor esto que estamos viendo acá era un cáncer espinocelular. Entonces, la quelitis actínica es una lesión potencialmente maligna que puede desarrollarse, en este caso sí desarrollar carcinoma espinocelular. Y destacar nuevamente que el labio es el sitio que más cáncer se ocurre dentro del territorio bucomaxilofacial, es el labio. El líquen plano, que acá vemos, el líquen plano, podemos no acordarnos del líquen plano, podemos hasta desconocer el concepto, pero ¿qué estamos viendo clínicamente? Lesiones blancas, lesiones rojas, lesiones blancas, lesiones rojas. Acá en el labio veíamos lesiones blancas, lesiones rojas, lesiones blancas, lesiones rojas, úlceras, zona atrofiada, y el líquen plano, al hacer una condición sistémica, obliga a hacer un control regular del paciente, examinarlo por lo menos 3 veces al año, justamente para ver cómo ha evolucionado, cómo están sus condiciones agudas, inflamatorias, y si eventualmente está desarrollando un cáncer. El líquen plano, por si acaso, igual la literatura lo discute. Hay grupos que dicen que sí es favorecedor del cáncer espinocelular, otros dicen que no. Y entre los patólogos no hay acuerdo tampoco. Ante la duda, lesión blanca, lesión roja, controlar. Y aquí vemos una leucoplaquia verrucosa proliferativa, el cual es otra entidad que se ha ido, entre comillas, como popularizando en cuanto a lo que significa su alto grado de malignización, pero independiente de lo que puede hacer esta entidad, nuevamente, lesiones blancas, lesiones rojas, controlar, tocar, palpar, vigilar, biopsiar. Eso es lo que uno debería de básicamente desarrollar. Entonces, eso en cuanto a lo que implica este tipo de aspectos. Y ahora yo quisiera, aprovechando que todavía me queda un poco de tiempo, compartirles hacer un ejercicio, ¿cierto? De lo que podríamos entender como el concepto de toma de biopsia. Dígame, por favor, si están viendo un conjunto de pantallas blancas con fotos. ¿La están viendo, no? ¿Alguien me podría decir, por favor? No aún. O sea, no se aprecia todavía. Ya, vamos a ver. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Entonces, si le dan clic a la pantalla mía, ahí se va a agrandar. Si le dan clic para que se agrande mi pantalla. Traten de hacer eso. Ya. Bueno, y si nosotros miramos acá, por ejemplo, diferentes tipos de lesiones, aquí estamos viendo una lesión
que veíamos que hace un rato estaba perfectamente bien definida, relativamente simétrica, pero había la duda. Y entonces la forma en la cual nosotros deberíamos considerar la toma de biopsia es que esta es una lesión blanca y dado al tamaño podría extraerse completamente. Eso perfectamente podría ser. En lo particular esta zona, hay que considerar que estamos en presencia de un tejido duro de fondo, porque esto es enciadería. Entonces, si nosotros tenemos un diente acá, vamos a suponer que esto corresponde al diente, vamos a suponer que aquí tenemos el corte de lado, que tenemos el tejido óseo y que tenemos una mucosa ahí, la mucosa acá, fondo vestíbulo, y que la lesión está aquí presente. Entonces, al momento de tomar la biopsia, nosotros eventualmente deberíamos considerar eh, el poder sacar toda esta lesión, ¿cierto? Esta lesión, como es relativamente pequeña, puede generar una zona media cruenta, difícil lograr poder provocar una cicatrización por primera intención, y lo importante, como este tenemos como de fondo tejido óseo, es que tiene que llegar a tejido óseo. Eso sí es importante a considerar. Eh, Nosotros deberíamos tratar de apuntar cuando la lesión está contra el tejido óseo. Recordemos que esta parte de acá es tejido óseo, debería de llegar al fondo de ello. Y esto es un poco dentro de lo que significaría el manejo de una biopsia en enciadería. Eh, y esto es un poco lo que podríamos ver, y acá vemos, por ejemplo, cómo lo realizó el colega. En esta situación, vemos cómo el colega decidió sacar la lesión y extirpó todo ello y dejó esta zona cruenta, ¿cierto? La zona queda cruenta. Como el tejido no tiene capacidad de distenderse, solamente preocuparse de pasar los puntos suficientes para poder controlar el sangramiento, ¿ya? Y eventualmente a veces hasta uno pasa un punto largo para tratar de provocar el control del sangramiento de la zona. Pero eso en lo particular de lo que implica situaciones como esta, en las cuales vemos eh, una lesión sospechosa o que nos invita a tomar la biopsia en condiciones de mayor próxima al tejido duro. Esto eventualmente también puede pasar en el paladar. Eh, Acá, por ejemplo, vemos una lesión bastante más irregular, que se extiende por gran parte de la cara interna de la mejilla y tiene superficies nodulares, verrucosas, zonas más de diferente color y que hay que tomar la biopsia. ¿Cómo determinamos el sitio? ¿Cómo determinamos cuál sitio tomar para poder evaluar? Primero, la consistencia, ¿cierto? Esto tienen que palparlo, tienen que tocarla, y donde sienten que haya sitio de mayor resistencia, ahí deberían de tomar la biopsia. Si nosotros vemos, por ejemplo, o tratamos de reconocer que la mucosa eh, tiene una... estamos tratando de recrear aquí la zona, ¿cierto? Y aquí tenemos la mucosa probablemente tal, con la lesión en cuestión. Uno debería de procurar tomar una biopsia más bien en la zona que tenga una consistencia distinta y siempre teniendo claro que es una biopsia incisional. Si uno puede tomar una foto, decir, esta es la foto y de este sitio tomé la fotografía. Eso sería, digamos, como lo sugerente. Poder indicar dónde tomaste la biopsia y con ello después tomar la muestra. Y acá la muestra, procurar que siempre sea como en cuña, ¿cierto? Procurando de que la dirección del bisturí vaya en dirección a encontrarse las diferentes puntos que nosotros vamos a estar observando ahí. Eh, por eso, la forma en la cual uno eventualmente podría hacerlo es como describiendo como un ojal. Si vemos la lesión, uno debería tratar de hacer como un ojal para que después pudiéramos pasar los puntos de sutura sin complicación, con puntos cirujanos simples, para después lograr una cicatrización por primera intención. Pero nuevamente, palpar la lesión, ir a las zonas que hay cambio de consistencia sugerente, eh, hacer esta acción como en cuña, por un lado, para que podamos encontrar los dos bordes del sitio del bisturí con el bisturí que vamos que está trabajando, y esta forma como en ojal para que pueda entonces después facilitar una cicatrización por primera intención.
nuevamente la fotografía, indicar dónde se tomó. Y otro aspecto relevante es que cuando la lesión es muy grande, uno puede considerar tomar de más de un sitio. En realidad, no porque veo una lesión grande tengo que decir y apostar solamente a un sitio. Si yo tengo dudas, puedo tomar en otra zona que puede haber una consistencia distinta y que también te puede dar sugerencias. Una vez completada la biopsia y el hecho manejo y hecho el manejo quirúrgico pertinente, no va a llegar el informe histopatológico de ambas zonas, del sitio 1 y del sitio 2. Deberían llegar dos informes o de la descripción histopatológica para ambos fragmentos, y con ello tener claridad qué es lo que estamos viendo, si es una lesión más propia de una hiperkeratosis, o signos ya de displasia, o signos de cáncer espinocelular ya en desarrollo. Entonces, con eso uno ya podría encontrar ciertos elementos para poder hacer la presunción del diagnóstico. Acá tenemos otro caso más, que este caso también lo compartimos hace un ratito, aquí vemos que una lesión es bastante extensa. Por otro lado, hay una úlcera. Voy a marcar yo la úlcera en este momento, con la idea de que tener claridad que ese sitio ya está ulcerado. Cuando uno va a tomar una biopsia, lo que interesa al patólogo ver no es precisamente la úlcera. En realidad, si yo tengo una úlcera aquí presente, es deseable que yo tome una muestra de la masa tumoral, ¿ya? Puede ser ahí, puede ser acá, pero no necesariamente la úlcera. Si yo tomo una biopsia de una úlcera, lo que voy a ver en la histopatología va a ser predominantemente úlcera, y no siempre va a estar presente ahí el tejido neoplásico. Entonces, nuevamente, lo relevante es entender qué está pasando en esa lesión. Lo relevante es poder visibilizar qué está sucediendo en ese tejido alterado. La úlcera es una consecuencia del proceso neoplásico, pero va a ser la otra zona no ulcerada lo que me va a reportar mayor antecedentes para poder entender ello. Nuevamente, en lesión extensa, puedo tomar más de un sitio, pero la úlcera no debería ser el blanco del objetivo terapéutico. Y acá, y con esto terminamos esta síntesis de acá, que acá estamos viendo una lesión bastante atípica, bastante irregular, que solamente acusa el cambio de coloración. Si miramos con detención, hay un aumento de volumen, eh, pero acá lo que estamos viendo nosotros es una lesión distinta. Fue diagnosticado como un problema periodontal, fue tratado como un problema periodontal durante 2 meses, y fue el paciente quien fue a buscar un patólogo oral. Y al momento de buscar al patólogo, encontramos esta lesión, tenía un compromiso cervical importante, tomamos la biopsia, no nos fuimos al margen porque estaba muy sangrante y podríamos encontrar más bien signos de inflamación, y nos fuimos un poquito más hacia al centro de la masa que estábamos estudiando. Y en el caso de esto terminó siendo un linfoma no-Hodgkin. La paciente falleció a las 2 semanas después. Entonces estas cosas son las que a uno le preocupan, porque son situaciones en las cuales el paciente siempre notó que había algo. Y fue al servicio y se le trató como una gingivitis, una periodontitis, se insistió en el tratamiento de la gingivitis, se insistió en el tratamiento de la periodontitis, y se volvió a insistir en la gingivitis, se volvió a insistir en la periodontitis, y nunca fue ni gingivitis ni periodontitis. Acá la situación no está en que nos equivoquemos del diagnóstico, pero si tú tienes un diagnóstico y haces una acción terapéutica, lo lógico es que el paciente se recupere. Eso es lo que deberíamos de esperar. Y todos sabemos que corrigiendo cepillado y después de un traje a los 5 días la encía están bastante bien. Pero no puedo estar tironeando el diagnóstico por 2 semanas, más aún cuando hay un compromiso unilateral. Entonces, no puedo estar tironeando el diagnóstico por 2 meses. Entonces, y ese, digamos, es algo lo que uno debe provocarnos también la reflexión en cuanto a lo que implica el alcance y del manejo. Me quedan algunos segundos, así que vamos a aprovechar ahora de terminar, y con ello entonces eh, ir cerrando esta parte de la presentación. Eh, entonces, dimos ciertas características, ciertas nociones en cuanto a lo que implica el proceso de toma de biopsia,
En cuanto al cáncer espinocelular y cualquier tumor, las características semiológicas que debemos observar, la decisión de tomar la biopsia, yo creo que es algo que todos debemos hacer. Yo soy de los que defiende que todo cirujano dentista puede tomar una biopsia intraoral, todo. No necesitamos ser ni patólogos, ni necesitamos ser cirujanos maxilofaciales. Ahora bien, si es una biopsia intraósea, ahí yo se las mando al maxilofacial. Pero una biopsia de tejido blando es un procedimiento quirúrgico menor. Es mucho más complicado sacar un premolar con caries tratado endodónticamente inferior. Eso sí que da trabajo. Todos hemos sacado dientes, sí que sudamos con eso. Pero una biopsia de tejido blando es un procedimiento quirúrgico ambulatorio que es importante determinar el sitio. Ante la duda pueden apoyarse con clínicos, pueden apoyarse a distancia con patólogos que pueden darle una orientación, pero creo que todos podemos hacer este procedimiento para que también nos comprometamos con este tipo de estudio. Entonces ese sería como el consejo para todos. Una vez tomada la biopsia, fijarlo, es fundamental. No hay biopsia de urgencia, entonces yo no puedo cometer el error de tomar una biopsia y no tener fijador. Siempre la biopsia es un acto electivo. Yo puedo planificar de urgencia, pero nunca un paciente va a llegar y tomar la biopsia inmediatamente, si es que menos si no tengo el fijador pertinente. Entonces la formalina tamponada al 12 o al 15% es lo deseable. El alcohol a 70 grados también es bastante útil. Y ambos son alcoholes que nos ayudan a fijar la muestra. Con eso ya fijado, bien rotulado, bien individualizado, se manda después al equipo para que le hagan el estudio histopatológico. Entonces, importante este momento, que ya cuando tenemos nosotros nuestra presunción más validada, tenemos que tomar la biopsia y esperar qué es lo que sucede ahí. Y no olvidar esta importante acción nuestra en cuanto a lo que es al preparar al paciente cuando nos hemos enfrentado en este tipo de situaciones. Entonces, más allá de este listado, lo importante, las consideraciones en torno a las lesiones rojas, lesiones blancas, lesiones rojo-blancas. Y con esto estamos cerrando esta presentación, donde hicimos primero una síntesis respecto al aumento del volumen patológico, después nos extendimos un poquito más en carcinoma espinocelular, y después hicimos una breve síntesis de los desórdenes potencialmente malignos con estas consideraciones en cuanto a las lesiones rojas y blancas que siempre son relevantes en reconocer y evaluar. Bueno, un saludo a todos. Ahí está mi correo de contacto. Yo tengo un canal de YouTube, por si acaso. Ahí subo material educativo en torno a la patología, también material en torno a la histología, porque me toca hacer clases de histología en la universidad. Y subo entrevistas y también estoy en mi campaña interna de sí al cambio de constitución, entonces tengo también algunas entrevistas y trabajo en torno a lo que significa los fundamentos del cambio constitucional, así que para que no esperen solo patología, es como un poquito heterogéneo. Y un saludo a mi universidad, que es la que me da el espacio para soportarme y permitirme mi trabajo docente. Así es que con eso termino, saludo a todos también y ahora dejo de compartir la pantalla para que podamos dar paso a las preguntas. No sé si hay un comentario, preguntas, Felipe. Bueno, doctor, primero que nada, darle las gracias por su brillante exposición. Fue muy clara, fue muy precisa, muchos comentarios de felicitación respecto a eso. Ahora, bueno, vamos a dar inicio al ciclo de preguntas. Hay bastantes. Vamos a tratar de, en función del tiempo, poder responderlas todas. ¿Mm? Ya. Ok, comenzamos entonces. ¿Cuántos milímetros respecto a una lesión se consideran como un margen de seguridad? A ver, el margen de seguridad, primero recordemos que es aplicable a cierto tipo de patología. O sea, una biopsia no entra al concepto de margen de seguridad. ¿Ya? Eso no es así. El margen de seguridad se toma ante lesiones grandes o lesiones que son reconocidamente agresivas localmente. También se aplica para el manejo de la patología maligna. Y esos márgenes de seguridad están en función del tipo de tumor y de acuerdo a lo que se describe en torno a la literatura. De hecho, Felipe podría responder con más precisión qué margen de seguridad se toma para una meloblastoma o qué tratamiento se hace, por ejemplo, ante lesiones agresivas. Pero eso en realidad, solamente yo quisiera hacer la precisión de que no es un concepto para biopsias, es un concepto
para cierto tipo de patología, cierto tipo de trastornos, que son las localmente agresivas, las intermedias localmente agresivas y para las otras. Entonces, el margen generalmente va a fluctuar entre 5 milímetros a 1 centímetro, dependiendo de las características del cuadro y cómo se está enfrentando el cirujano a ese tipo de lesión. ¿Estamos bien, Felipe, no? Sí, sí, de acuerdo. De Perfecto. acuerdo. Muchas gracias. Bien, siguiente pregunta. Si bien las neoplasias no son comunes en niños y adolescentes, según su experiencia, ¿cuál o cuáles son las neoplasias más comunes en niños? Bueno, el grupo de los niños, lamentablemente se lleva el grupo de lo que son los sarcomas, ¿ya? Entonces, osteosarcomas, condrosarcomas, sarcoma de Ewing o de Ewing, como también le dicen, o sarcomas asociados a tejido nervioso, son tipos de neoplasias que se dan en niños. Si uno revisa la estadística en función de la patología, es decir, a qué más afecta el sarcoma de Ewing, el grupo más afectado son los niños, pero la frecuencia del sarcoma de Ewing es muy baja. Pero cuando se da, generalmente afecta a los niños. Entonces, generalmente son sarcomas, generalmente son osteosarcomas, condrosarcomas, sarcoma de Ewing regularmente. Pero eso, como digo, se considera niños hasta los 20 años. De 20 años para abajo, uno considera que son lesiones que afectan a los niños. En mi estadística personal, en lo que yo he visto, me han llegado historias de 3 sarcomas de Ewing en niños de 18, 6 años y otro de 12. Lejos. Condrosarcoma, un niño de 7 años. Y eso por lo regular. No son tanto los epiteliales, son más bien sarcomas. Bien. Camilo Bucarey pregunta, ¿el hábito tabáquico es uno de los principales factores de riesgo para generar una neoplasia maligna? Fuera de ese factor, se observa un uso mayor, incluso moda, el uso cada vez más común de otras sustancias como la marihuana. En cuanto a esto, ¿el fumar marihuana tendría algún potencial carcinogénico al nivel que tiene el tabaco? No, eso se ha estudiado, dado que efectivamente la marihuana ha sido una hierba de las fumables bien de moda, que se ha popularizado también incluso dentro del marco legal en muchos países. Entonces, con esa misma preocupación como consulta ahí el colega, también han hecho estudios. Y en la facultad también una colega también hizo el estudio respecto a esto, y no hay mayor incidencia. Entonces, es más tóxico el tabaco. La marihuana te provoca otro tipo de alteraciones, pero no desde el punto de vista del cáncer espinocelular. Entonces, por ahora no habría evidencia. Ok. Doctor Rodrigo Méndez Salinas. Rodrigo Méndez. Rodrigo Méndez, sí, que también da felicitaciones por su charla. Saludos, Rodrigo, compañero de promoción. No me chonearon juntos. Pregunta, ¿qué sobrevida promedio hay en pacientes que han sido tratados por cáncer de lengua? Bueno, la sobrevida depende estrechamente del estadiaje. ¿Ya? Es muy distinto el estadiaje 1 al estadiaje 2, 3 y 4. Cada uno de ellos establece sus propios valores pronósticos y su propia acción terapéutica. Nuevamente depende del momento del diagnóstico. En mi caso particular, eh, yo no trabajo en hospital. Entonces, cuando me llegan los pacientes a consultar, me llegan con lesiones pequeñitas. Y yo te podría decir que de todos mis pacientes, uno nomás se ha muerto por cáncer. No es por el doctor Fuente, es porque el diagnóstico fue ante lesiones pequeñas. Cuando el paciente llega con la lesión exorbitante, desbordante, gigante, está en otra vereda y ya está viaje superior y la tasa de fatalidad es más alta. Entonces, el video del Matías, hicimos un diagnóstico temprano y eso fue hace, vamos a cumplir 5 años. Y tenemos otros pacientes que llevan 7 años y otros 8 años y están ahí vivito y coleando superados, porque el diagnóstico fue oportuno, porque el diagnóstico fue temprano ante lesiones pequeñas. Ya cuando estamos en estadiajes superiores, obviamente el paciente puede fallecer a los 2 meses, como también tenemos esa historia. Bien. Ok. Otra pregunta, tenemos aquí la doctora Mangini, pregunta, ¿qué metástasis puede dar el carcinoma espinocelular?
Me imagino que se refiere a en qué sitio es más común que de Ya, metástasis. sí, sí, sí. En general, los epitelios, todos los neoplasias epiteliales, entiéndase epitelios de revestimiento, epitelios glandulares, suelen dar metástasis más bien hacia el tejido linfático. Es como lo regular, es como la anatomía y el dogmatismo te entrena. Cáncer epitelial, linfático. Sarcoma, hematógeno. Pero eso es como una estructura que también se flexibiliza. En realidad, eh, los blancos primeros son el tejido linfático, pero uno tiene que evaluar otro tipo de tejido siempre. Entonces, no confiarse. Uno sabe e intuye que por principio el tejido linfático, por allá debería ser. Pero la obligación de buscar metástasis es en todos lados. Entonces, para responderte, tejido linfático. Los otros órganos blancos, siempre de metástasis, son pulmones, por una cuestión anatómica. Está el tejido, el medio intersticial, lo absorbe la vía linfática, está temblando acá en Viña. La vía linfática, después llega al torrente circulatorio mayor, y el torrente circulatorio mayor se va a la circulación pulmonar y después se va a los pulmones. Eso es anatomía. Y entonces por eso tenemos una alta tasa también de metástasis pulmonar. Y eso es quizá el segundo grupo. Los otros grupos son todos los órganos altamente irrigados, entiéndase riñón, entiéndase hígado. Son tejidos donde la sangre se purifica. Entonces, riñón, hígado sería el otro elemento. Y otro elemento donde se busca siempre metástasis son los cuerpos vertebrales. Entonces, en los cuerpos vertebrales de las vértebras, valga la redundancia, ahí también suele haber focos metastásicos presentes y que por eso la evaluación es global. Por eso no se descarta la radiografía, pero bueno, eso ya es resorte del equipo oncológico. Lo importante es que te hagan la evaluación. Y un poco también para paréntesis, una de las cosas que yo siempre encuentro motivaciones para hablar de este tema es que muchas de las cosas que nosotros hablamos en torno al cáncer son extrapolables a todos los otros cánceres. Entonces, si yo me encuentro en un cáncer de próstata, yo sé que tienen que evaluarme sistémicamente. Yo sé que voy a tener una clínica sugerente, obviamente con las particularidades propias de lo que implica el órgano afectado. Pero si tengo un cáncer acá o acullá y usted, también deberíamos hacer este mismo ejercicio de la valoración, del estadiaje, el pronóstico, opciones terapéuticas, efectos colaterales asociados, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, para responder, vía linfática sería lo primero. Bien. Muy similar en la línea de la pregunta anterior sobre el uso de la marihuana. Aquí la doctora Tabata Castañón nos pregunta si el fumar tabaco es considerado principal factor de riesgo con la nueva moda de los vapers. Considera como un riesgo desarrollar cáncer. Ya, el vapor es algo nuevo y recién está apareciendo. El problema de los vapers es que genera el hábito de manera más temprana. Entonces, tengo un hijo de 15 años, 14 años, que un compañero a los 13 años andaba con su vapor y financiado por los papás. Entonces, generan ese tipo de rutina. Entonces, el muchacho joven ya empieza a acostumbrarse a hacer el ejercicio del fumar. ¿Qué se dice en torno al vapor? Todavía no hay asociación. Podemos encontrar lesiones reaccionales en torno a ella. Eh, Ojo que el vapor también, a diferencia del tabaco, que está más estructurado la composición del tabaco, el vapor te abre posibilidades de combinación de un montón de cosas. Le echáis un alcohol de acá, le echáis otra cosita acá, le echáis otro matizante, entonces no es estable la composición del vapor. Entonces eso, al ser más heterogéneo, se vuelve también más de mayor difícil control. Y al ser de difícil control, obviamente, vamos a tener complicaciones en cuanto a poder estimar si es el vapor o lo que le estamos echando al vapor o a los componentes del vapor. Está en estudio y a medida que aparezcan nuevas combinaciones, nuevos hábitos, van a seguir emergiendo nuevos elementos. Por lo pronto, no hay nada que lo asocie a cáncer, pero hay que estar expectante por todas las cosas que te dije. Perfecto. Otra pregunta. En las lesiones por cuadros reaccionales, si el estímulo es mantenido durante el tiempo, ¿esta lesión puede pasar a una lesión neoplásica? Eso, la literatura te va a decir que no, ¿ya? La literatura te va a decir que no. Eh, pero hay un grupo en Argentina
que se aferra a la idea de decir que sí, se aferra. Entonces, yo como expectante, como espectador de esa actitud que tiene el grupo de argentinos, ellos tienen sus teorías y lo han demostrado. Yo creo, en lo personal, que una condición de irritación permanente no descarta la posibilidad de que aparezca un cáncer, ¿ya? Porque la condición, más que la irritación, es que hay una célula viva. En la medida que hay una célula viva, esa se puede transformar en cáncer, no hay ningún problema. Entonces, de una lesión reaccional, eventualmente puede después salir un cáncer, de una lesión congénita, después puede salir un cáncer. Pero, ¿qué va a pasar? De una lesión reaccional, que se comportó siempre como reaccional y que se podía manejar como reaccional, de repente puede tener una evolución distinta, un comportamiento clínico distinto, una presentación clínica distinta, de acuerdo a lo que hemos estado hablando de lo que significa cómo se porta una lesión maligna. Entonces, las lesiones reaccionales de por sí, teóricamente, no deberían de malignizarse. No. Desde un punto de vista del rigor de los comportamientos, si es reaccional, debería morir reaccional. Pero si esa lesión reaccional le empieza a generar condiciones mutagénicas, condiciones, exponer a los factores oncogénicos, eventualmente esa lesión reaccional podría transformarse en algo maligno. Pero por per se, que por una condición irritante se transforma en cáncer, eso debería decirte que no, pero te digo, pero ojo, son células vivas, se pueden malignizar. ¿Ya? Dime, ¿algo más? Bien. Y sí, hay más preguntas. Lilian Herrera pregunta, ¿qué medidas se pueden tomar para prevenir o disminuir la mucositis en los pacientes oncológicos? Es complicado. Lili, muy complicado tu pregunta, porque la mucositis, dentro de todo, así como la serostomía, son condiciones casi inevitables. Primero la paciencia, saber que eso va a pasar, porque después se pasa, pero el paciente la pasa muy, 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 muy mal, muy mal. Entonces, hay ciertas soluciones que están saliendo en el mercado. De hecho, en Chile se está desarrollando un producto que ayuda a aliviar y acelerar la recuperación de la mucositis. Eso es como un enjuague. Em, Después podría darte, si me mandas un correo, ahí aparece mi correo por allá, te podría dar el nombre con mayor precisión. Lo que se está ocupando es la terapia con láser de baja frecuencia. Entonces, se aplica el láser antes de la irradiación y eso ya generaba condiciones para que la mucosa no sucediera tanto. Y por otro lado, cuando aparecían, que se recuperan más rápido. Y también está, no solamente de manera preventiva, sino que la aplicación del láser también de manera terapéutica. Ya aparecía la mucositis, tratarlo. La explicación del mecanismo de desarrollo, o sea, no te la puedo dar porque no la sé, pero sí se está aplicando y hay colegas que han tenido experiencia y hay literatura en torno a ello. Entonces, eso deberían ser como las dos referentes. Anestésicos, soluciones con anestesia, se suele dar, ungüentos protectores, cambiar la calidad de la dieta. Recordemos que a veces el paciente hay que conectarle una sonda para que pueda alimentarse porque la boca le deja en condiciones insoportables. Y a veces se prueban con otros factores de crecimiento que se dan para estimular ahí la regeneración epitelial. Pero eso ya son todas más experimentales. Eso, Lili. Una pregunta bastante interesante. Cada un colega que aparece anónimo pregunta, si tú, en base a su experiencia, ¿en qué fallamos los odontólogos para no darnos cuenta de qué se trata de un diagnóstico tan importante para detectar estas patologías? Como en el caso de la señora que no tuvo un oportuno diagnóstico, sino que después de 4 profesionales se pudo llegar recién al diagnóstico. ¿En qué fallamos? ¿En qué fallamos? Bueno, yo cuando hago clase en pregrado siempre cuento estas historias y hablo de la importancia de comprometerse con evaluar, ¿ya? Yo creo que el paso uno es ese, o sea, dado a la incidencia de caries y enfermedad periodontal, nosotros generalmente vemos los problemas dentarios y del periodonto de inserción, y eso es lo que más nos consume nosotros como trabajadores de la boca, ¿cierto? Yo soy odontólogo general también, entonces eso es lo que más a uno lo demanda. Eh, pero acá, ¿en qué podríamos fallar? Quizás es la inspección. La inspección, sencillamente inspeccionar y
revisar los tejidos, o sea, atreverse a tirar los labios, y tirar los labios y hacer esto. Te demoras en hacer eso 2 segundos y ya inspeccionaste el labio inferior, inspecciona el labio superior, mira la mejilla, y todo que se escape de lo normal debería a ti condicionarte para dar el próximo paso, que es evaluar, seguir, eh, extirpar, tomar la biopsia, etcétera. Entonces yo creo que lo primero debería ir por el lado de la actitud. Lo segundo es la interpretación, porque generalmente existe la tendencia o de que reaccionas, hiperreaccionas o lo subestimas. Entre uno y otro es mejor que hiperreacciona, o sea, lejos. Pero subestimar es un problema que también hay, que le bajamos el perfil y nos equivocamos. Y otro aspecto es que si lo ves y no reaccionas con el tratamiento que tú le diste, eso también debería generarte sospecha. Y ese, digamos, es lo que nosotros deberíamos considerar, pero esto no es exclusivo de la odontología, en la medicina pasa frecuentemente. Entonces, cuando el paciente con problema bucal va al médico, cuando es erróneamente diagnosticado, el médico dice que es herpes y piensa que como que existen dos diagnósticos, no, herpes y candidiasis, como que no es nada. Entonces, y piensan que es herpes. ¿Y qué hacen? Le dan aciclovir. No se mejora. Le dan una segunda semana de aciclovir. No se mejora. Y están 2 meses dándole aciclovir, o sea, 2 meses, o sea, eso yo lo he visto. Cuando la aciclovir sabemos que se indica solamente en la fase prodrómica, que se indica solamente en algunos momentos, y ahí está. Entonces, ese cuestionamiento a tu diagnóstico, todos debemos hacerlo. Si vemos que esa gingivitis no se mejoró, no será otra cosa. Si vemos que esa herpes no se mejoró, no será otra cosa. Entonces, y ahí entonces tenemos que verlo. Pero yo creo que ese punto de vivir el método diagnóstico, de visibilizar la posibilidad de que uno se equivoque, porque uno se puede equivocar y uno se equivoca, significa volver atrás y no empecinarse en sostener el diagnóstico que no te está funcionando de acuerdo a tu acción terapéutica. Entonces yo creo que un poco esas tres cosas. Primero, la inspección global. Segundo, el hacer el ejercicio de reconocimiento. Y tercero, ante tu presunción diagnóstica, atreverte a volver para atrás. Yo creo que es parte de una rutina, es parte de un ejercicio, es parte de lo que es ser un profesional de la salud. O sea, asumir que te puedes equivocar porque somos humanos, todos nos equivocamos. Pero si me equivoco, vuelvo al método. A ver, ¿cuánto tiempo llega? Le dolía, y vuelvo de nuevo atrás y vuelvo a examinar y vuelvo a pedir exámenes complementarios con la idea de poder perfeccionar el diagnóstico, porque si di mi diagnóstico y no está funcionando, es probable que algo se me haya escapado. Bien, doctor, gracias. El doctor Diego Cortés lo felicita por su presentación y la pregunta es la siguiente. En cuanto a las lesiones papilares, o más específico a los papilomas, ¿existe alguna característica clínica intraoral que sea indicio o sospecha de malignidad? Ya, primero, las lesiones por papiloma no son consideradas lesiones malignizables, ¿ya? El papiloma oral o verruga vulgar no están dentro de la categoría de lesiones que potencialmente malignas o que se pueden malignizar. De hecho, están dentro de la categoría de tumores benignos. Si uno revisa la clasificación, te dicen tales tumores benignos y uno la verruga por papiloma. Entonces, eso es un poco. Distinto es que un cáncer se esté pareciendo a una verruga. Eso es otra cosa. Eh, pero la disposición principalmente está en los aspectos semiológicos que nos permiten identificar la lesión por papiloma o verruga vulgar. La lesión por papiloma o verruga generalmente suele ser de base redondeada, una base de implantación pediculada, y una superficie como de toalla, ¿cierto? Verruciforme, que se dice. O la otra opción es como una papila, como una lenteja, que sería súper lisa, pero también es redonda y pediculada y bien definida. Eh, Distinto es cuando veamos una lesión verrucosa y que sea amplia. Distinto es que sea verrucosa y una base de implantación irregular. A lo mejor nunca fue verruga, parecía una verruga. Creíamos que era una verruga, lo diagnosticamos como una verruga, pero en realidad nunca fue verruga. Entonces, eso es algo que uno también debería considerar. Ante la sospecha diagnóstica de una verruga o está enfrentando una diagnóstica, sáquela, tome anestesia
Estírpela y complete el estudio histopatológico. Eso sería el consejo para también aclararlo. Claro, lo estirpas como una verruga, lo tratas como una verruga, lo biopsias como una verruga, y de ahí te va a llegar el diagnóstico histopatológico que va a corroborar tu sospecha o que va a corregir de acuerdo a lo que observa histopatológicamente. Pero nuevamente las verrugas están consideradas como tumores benignos y no están dentro de la categoría de lesiones que se malignizan. Pero volvemos un poco a lo que dije antes. Basta con que haya una célula viva para que se transforme en cáncer. O sea, eso. Bien. El doctor César de la Carrera pregunta, ¿qué recomendaciones de higiene podríamos darle a un paciente con una úlcera extensa por un posible cáncer? A ver, pero esa úlcera, si es una úlcera asociada al cáncer, primero visibilizar que la condición de la úlcera es por necrosis, ¿ya? La úlcera que se observa en una masa tumoral neoplásica maligna es por necrosis. Y eso de algún modo te está diciendo que esta lesión se está multiplicando rápidamente. Eso es lo que está diciendo. Dicho de otra forma, ese polo necrótico quedó imposibilitado de nutrirse. Por eso se murió, por eso se necrosó y por eso se contaminó. Y está el olor. Eso pensando en una úlcera asociada a un tumor por necrosis. ¿Qué hacer con la úlcera? Primero, interpretarlo como signo. Segundo, tomar la biopsia y acelerarlo, lo que implica el manejo oncológico pertinente. Tratar la úlcera, uno no debería entender que lo que debe tratar no es la úlcera, debe tratar el tumor. Y el tumor es de manejo oncológico, ¿ya? Después, con el éxito terapéutico del tratamiento, valga la redundancia, debería desaparecer la úlcera. Ahora bien, si es la úlcera por radiación o úlceras por quimioterapeuta, ahí ya explicamos un poquito anteriormente de las opciones que hay para ello, pero es una úlcera distinta. Es una úlcera plana, cubierta con una malla fibrina, que no implica mal olor, y eso, digamos, es una úlcera distinta. Bien, doctor. Otra pregunta tengo aquí de la doctora María del Pilar Olivares. Cuando se habla del acompañamiento del paciente con diagnóstico de cáncer, usted habló de los dientes tratados endodónticamente. Sí. ¿Hay que hacer algo con ellos si no presentan problemas o si hay una lesión apical contigua? ¿Una lesión apical antigua? Sí. ¿Es de preocupación? En las dos situaciones la sugerencia es sacarlos, extraerlos. Es tremendamente severa la indicación, pero la indicación de acuerdo a los protocolos es extraerlo, ¿ya? Se dejan solamente los dientes sanos, ¿ya? Los que no tienen sanos, o sea, ni siquiera un recubrimiento pulpar. Recordemos que la indicación de este tipo de medida es para no hacer la extracción, ojalá en un marco de 10 años, ¿ya? Esa es más o menos la indicación, que los dientes que se queden ahí se conserven hasta que nos eliminemos el riesgo de desarrollo de osteoradionecrosis. Ojo, la osteoradionecrosis, los tiempos se iban ampliando. Antes decían que no se podía hacer extracción los primeros 3 años, después lo ampliaron a 5, ahora están diciendo a 10. El problema. Ya vamos terminando, vamos con las últimas preguntas, doctor. Jaime Sepúlveda pregunta, primero felicitarlos por la presentación. Gracias. Tiene una pregunta en relación a cáncer. ¿Podría explicar el concepto de segundo tumor primario y campo de cancerización y su relación con la cavidad oral? Ya, te puedo responder mejor lo del segundo tumor primario. Lo otro del campo de cancerización, eso no te lo puedo precisar, pero para el segundo primario pasa por el concepto de que toda la cavidad bucal, entendiendo de que estamos en una condición favorecedora de cáncer, entiende ser persona que fuma, en realidad no es una célula la que está expuesto al riesgo de cáncer, son todas las células expuestas al riesgo de cáncer. Ahora, si yo estoy fumando y tengo mi riesgo global, aparece el cáncer en una. Pero sin embargo, están todas las células expuestas a la condición. Entonces, yo puedo tener un cáncer acá y eventualmente puedo tener otro cáncer. Entonces, y ese se entiende como otro primario, porque nos corresponde una metástasis. Nosotros, el concepto de los primarios se habla de
un poco de diferenciar el primario de metástasis. Porque si yo tengo un cáncer espinocelular acá, es muy poco probable que tenga una metástasis acá, porque la forma de diseminación es linfática, a veces hematógena, entonces hay una vuelta muy larga para que vaya a coincidir primero una metástasis en el mismo territorio anatómico. Entonces, por eso es muy poco probable. Entonces, y por eso cabe el concepto del segundo primario. Eso después habría que aclararlo en función de las técnicas inmunohistoquímicas que pueden ayudar un poco, pero básicamente eso es, digamos, lo que busca reconocer. Porque como ven, como todas las secuencias de fotos clínicas que yo le he comentado, todos los cánceres orales se desarrollan en un solo lado. Eso es lo que uno regularmente observa. Ahora bien, un segundo primario puede darse en cualquier otra parte de la cavidad bucal, incluso hasta de la orofaringe. Yo puedo tener un cáncer en la lengua y un cáncer acá, y no necesariamente que sea por metástasis, sino que puede ser porque están expuestos a los mismos condicionantes, a los mismos factores carcinogénicos, eh, pueden entonces desarrollar otra neoplasia primaria. Entonces eso habla de tu capacidad de que tus epitelios se transformen en cáncer. Eso es algo obviamente indeseable. Siempre se evalúa, siempre se estudia, es lo que uno debe de chequear, pero en términos regulares se considera incluso hasta segundo primero, incluso ha pasado en el tiempo. Por ejemplo, si me encuentran un cáncer en la lengua y a los 6 meses y me tratan el cáncer de la lengua, me mejoro el cáncer de la lengua, después me encuentro un cáncer en el fondo de vestíbulo, eso también es considerado un segundo primario, pero hasta sincrónico, o puede ser hasta metacrónico. La tercera pregunta, ¿cuál era? Era la siguiente pregunta, ¿sí? Estimado colega, bueno, felicitar por su presentación. Consulta, estudios indican que barreras físicas o de protección, ya sea bálsamo labial, lápiz labial, servirían como protector ante noxas externas que influyen en la alteración del tejido. ¿Es así realmente? ¿O cómo influye la exposición solar en torno al desarrollo del carcinoma espinocelular en los labios? Ya. Bueno, quería responder a la pregunta anterior, que eran 3 preguntas. Contesté solamente la primera. En la segunda parte dije que no lo podía contestar porque no tengo ese concepto bien aclarado como para compartirlo. Y hay una tercera parte que no la contesté, no me acuerdo cuál era. Si estoy buscándola. Sí, voy a responder primero respecto al bálsamo labial. Mira, en este momento lo que se privilegia es el uso de factores de protección solar, entonces que tenga FPS. Entonces, se estima como útil para la protección que tengan 50 FPS. Y ahora los cosméticos están incluyendo. Entonces, hay líneas cosméticas que incluyen factores de protección solar y por ende sí podrían servir. Pueden actuar como barrera. Aquí lo importante es que la radiación actínica no llegue directamente al sol. ¿Qué tan eficiente es? Eso yo desconozco. Puede que hayan estudios, puede que sí reconozcan, pero de hecho la mayor incidencia de cáncer espinocelular es el labio de hombre, o sea, y las mujeres también están tanto más expuestas al sol y generalmente no es ahí donde desarrollan ellas cáncer de piel. Em, pero sí, debería haber un elemento de protector mecánico que ayude. Yo creo que sí, pero como le digo, la industria cosmética también está incorporando estos conceptos de factores de protección solar, para responderte un poco. Y ahora la pregunta anterior. Ahora, si retomamos la pregunta anterior, o sea, en relación al cáncer, podría explicar el concepto del segundo tumor primario y campo de cancerización y su relación con la cavidad oral. Ah, ya, bueno, ya lo respondí entonces. Ya. Solamente ampliar a orofaringe. De hecho, cáncer se entiende como cavidad oral y orofaringe en una sola estructura. Nosotros vemos la boca, pero en realidad, en rigor, por comportamiento, es orofaringe. Cavidad bucal y orofaringe. Perfecto. Ya. Bien. Bien, la verdad es que quedan bastantes preguntas todavía, pero la verdad es que, bueno, en virtud del tiempo ya tenemos que cerrar la presentación, doctor. Ya. Bueno, a nombre de los asistentes y del equipo organizador del Servicio Especial Odontológica, le queremos dar las gracias por la brillante exposición. Estuvo todo muy claro. Si quiere dejar algunas palabras al cierre. Sí, gracias por acompañarnos, como dice ahí en la presentación. Eh, eh, Invitarlos al canal porque subo harta información y pueden verla, pueden comentar, pueden dejar planteadas sus preguntas.
Yo creo que las oportunidades que nos da la tecnología ahora es tremenda. Esto hace 10 años, ¿no?, era imposible visibilizarlo. Y creo que esto, digamos, nos permite acercarnos. Piensen que este es un streaming que estamos haciendo desde Viña a La Serena y de ahí a otros lados, y eso yo lo encuentro maravilloso, lo encuentro increíble. Entonces, aprovechémoslo. Está el concepto de la teleasistencia. Es muy fácil ahora tomar una fotografía y consultar con ella. Y en ese aspecto los podemos ayudar, no hay ningún problema. Tienen mi correo electrónico. Eh, y, em, y ahí podemos ayudar. Yo con el canal de YouTube llevo como 5 años, 4 años aproximadamente. Y estoy recibiendo consultas principalmente de ciudadanos de Perú, Chile, México, Estados Unidos, que te consultan y hacen muy buenas preguntas. Y creo que eso también podemos verlo y manejarlo entre nosotros como una buena oportunidad. Así que el servicio está, la oportunidad está y podemos hacerlo. Y, y el último consejo, dado que estamos con el apoyo fotográfico, cuando tomen fotografía, iluminen primero el campo, iluminen. Así que enciendan la linterna del celular y tomen la fotografía del celular. O si ya están más profesionalizados con el uso de la fotografía, iluminen dentro de la boca antes de tomar fotografía. Iluminen, secan y tomen la foto. Eso va a permitir que la cámara haga menos esfuerzo y va a poder hacer un mejor registro de la lesión que quieren ustedes documentar. Y lo otro también, documenten, saquen fotos, hagan historia, junten sus procesos. Las fotos que yo les compartí es nada más que consecuencia de la documentación permanente que hemos estado realizando justamente para momentos como estos en los cuales queremos mostrar los procesos, compartir. Y ojo, la foto también le sirve mucho al paciente. Eh, a veces el paciente no está consciente de los cambios que han habido. Cuando tú le muestras una foto 1 y una foto 2, dice el paciente, han habido cambios. Entonces eso también sirve. Lo tenemos súper claro para las partes dentarias, pero la parte mucosa también. Así que, bueno, muchas gracias, Felipe. Gracias a la organización, a esta jornada ontológica, al Hospital San Juan de Dios, por esta maravillosa oportunidad. Y agradecer también a todos los colegas, asistentes, estudiantes que tuve por ahí, que sé que estuvieron escuchando también esto. Y ojalá podamos encontrar una próxima oportunidad. Gracias, Felipe, también por tu invitación personalizada que me hiciste. Ya, doctor, gracias. Y mucho éxito. A cuidarse Muchas también. gracias.